Eh, no sé si voy a empezar ya la sesión. Sí, ingeniera, y creo que iniciamos de una vez por todas. Ok. Muchas gracias a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra séptima y penúltima sesión de este curso este, asistente técnico de obras públicas, así es que vamos a prefinalizar. Tenemos dos últimas sesiones, la séptima y la octava, con eso terminamos el curso de asistente técnico y el cual nos corresponde abordar la temática de valorización de obras, la cual se ha establecido en dos partes. La primera, que lo haremos el día de hoy en la sesión penúltima, y la última, que lo haremos en la sesión número 8, la parte 2. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de darles todos los alcances como siempre importantes para que ustedes lo tomen en cuenta y les pueda ayudar en este aprendizaje que quieren pues ustedes adquirir. Vamos entonces a hablar de las valorizaciones de obras. En esta primera parte vamos a empezar por el enfoque general. Esto es sumamente importante de considerarlo en tanto lo que son valorizaciones se van a contextualizar en lo que son obras públicas. Nosotros trabajamos valorizaciones en obras públicas, ¿no? Y ustedes me podrán decir, ingeniera, entonces en obras privadas no trabajamos valorizaciones. Diríamos que sí, ¿no? Podrían trabajar también valorizaciones, pero entendiéndose que puede ser bajo sus contextos, ¿no? O tal vez de pronto otros documentos son los que equivalen a esas valorizaciones. Los alcances que se les va a dar el día de hoy es básicamente para lo que son obras públicas, ¿sí? Básicamente para obras públicas. Entendiéndose que las obras públicas son aquellas obras ejecutadas por el Estado, donde esto lo puede hacer de forma directa o indirecta, ¿sí? Además, al hablar de obras públicas, nosotros estamos indicando a través de esta presentación que están sometidas a un sistema, que es el invierte.pe. Este sistema está constituido de 4 etapas. Una de ellas es la ejecución, y la cual está constituida también por dos subetapas: elaboración de los expedientes técnicos, o sea, su fase de diseño, y su fase de ejecución propiamente dicha. ¿Ya? Ahora, a su vez, dentro de lo que es la ejecución, tenemos dos características sumamente importantes. Por un lado son las formas de ejecución y por otro lado los sistemas de contratación. Las formas de ejecución significa cómo voy a ejecutar la obra, ¿correcto? Significa quién lo va a gestionar, quién lo va a realizar. Va a ser el propio Estado, porque sabemos que las obras públicas son las que gestiona el Estado mismo, las entidades mismas, o lo va a encargar a un tercero, ¿no? Entonces, si es la misma entidad que va a realizar este proyecto, será directa, y si es que va a haber un tercero de por medio, será contrata. A su vez, hay otra característica que también en lo que son valorizaciones tiene que ver mucho, que son sistemas de contratación. Los sistemas de contratación significa cómo será esta relación entre los contratantes, cómo será esta relación entre el contratado y el contratante, ¿no? Cómo nosotros será el tratamiento de los metrados con fines de pago, ¿sí? Eso significa, en este caso, el sistema de contratación. Existiendo tres sistemas de contratación en lo que son obras públicas, tenemos precios unitarios, suma, alzada y mixto, ¿sí? Entonces, esos tres sistemas de contratación se consideran dentro de lo que son obras públicas, y en lo que es valorización específicamente, pues vamos a considerarlo. A ver, le voy a pedir a Freddy que no esté haciendo este gráfico y su nombre está aquí, aparece, por favor. En tanto, no sé si la empresa puede... yo voy a ponerlo acá, deshabilitar anotación para otros. Ya, voy a nuevamente a compartir porque han estado haciendo algunos dibujos ahí. Ahora sí. Ya no van a poder hacer anotaciones. Ya está. Entonces, les decía, ¿no? Que básicamente ese es el contexto en lo que refiere pues a lo que son las ejecuciones. ¿Ya? A su vez, los proyectos de inversión pública tienen un ciclo, ¿sí? Tienen un ciclo, el cual empieza en lo que es la programación, luego continúa con la formulación y evaluación, y luego
la ejecución y finalmente lo que es el funcionamiento. Son 4 etapas que integran el ciclo de proyectos de inversión pública. Nosotros nos posicionamos en la etapa 3, ejecución, para contextualizar esta temática de valorización. Les decía ya en el gráfico anterior que la ejecución, que es una etapa muy importante dentro del ciclo de proyectos de inversión pública, consolida básicamente todas las etapas anteriores, ¿no? Donde este está integrado por el diseño en primer lugar, es decir, la elaboración de los expedientes técnicos y posteriormente la ejecución de este proyecto que se estableció en el expediente técnico. Durante la ejecución es donde se va a trabajar las valorizaciones. Durante todo el plazo contractual vamos a trabajar las valorizaciones y la etapa de cierre de la subfase ejecución y también fase ejecución es la liquidación de obras. Con la liquidación de obras nosotros cerramos esta tercera etapa, ¿no? O esta fase dentro del proyecto de inversión pública. Y luego ya se pasa al funcionamiento, que es la operación y mantenimiento. Bien, dentro de lo que es la ejecución de las obras que justamente se contextualiza dentro de este ciclo de proyectos de inversión pública, la ejecución ya decíamos que está constituida por 2 subetapas: elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución propiamente dicha de esta obra o de este proyecto. Digamos, el diseño se consolida con la elaboración de este expediente técnico, el cual, dependiendo de su forma de ejecución, se tendrá que iniciar el proceso. Si, por ejemplo, es una obra por contrata y así se hizo el expediente, pues diríamos que se tiene que llevar a cabo un proceso de selección, luego se tiene que dar cumplimiento a todo este proceso y se va a consolidar este proceso de selección a través de un contrato. Luego se va a tener que también cumplir con las condiciones para poder dar inicio al plazo de ejecución. Una vez que ya se da inicio al plazo de ejecución con el cumplimiento de las, podemos decir que ya formalmente inicia la ejecución de este proyecto, ¿no? El cual en cada periodicidad establecida en las bases y también en el contrato se tendrá que trabajar los informes de obra y dentro de ellos las valorizaciones, ¿sí? Hasta que termine el plazo de ejecución. Pero ahí nomás no acaba la subfase ejecución, ¿no? Con la ejecución de la última partida con la cual tal vez cerramos al 100% la ejecución. Ahí no termina, sino que termina en la liquidación. Después que terminamos la ejecución de todas las partidas al 100%, solicitamos la recepción de la obra. Luego que solicitamos la recepción de la obra, ya iniciamos el proceso de liquidación. Y ya cuando hemos hecho la liquidación y se ha subido al sistema formato 9 en lo que es el MEF, ya nosotros podemos decir que ya la liquidación se ha aprobado, está gestionada y con eso ya cerramos todo lo que es subfase ejecución y fase ejecución. ¿Ya? Entonces, dentro de ello, mire, se contextualiza las valorizaciones, ¿no? Lo cual es un documento que contienen los informes, no es que yo solamente presente valorizaciones, ¿no? Es un conjunto de documentos que integran mi informe de obra. Uno de estos bastante importantes son las valorizaciones, sobre todo en obras por contrata, entendiendo que las obras por contrata van a tener que en cuanto a las obras por contrata, se va a tener que pagar a través de las valorizaciones, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, antes de que podamos continuar, chicos, hoy día tenemos sesión hasta las 6:45, así es que a las 6:35 yo termino la temática hasta donde nos quedemos el día de hoy y aperturamos para lo que son preguntas, ¿correcto? Y ya luego el día viernes vamos a terminar nuestra sesión, chicos. Entonces así va a ser el día de hoy, me olvidé de decirles al inicio, ¿ya? Bien, en cuanto a lo que son valorizaciones, ya porque acá ya vimos todo su contexto, ahora lo que nos interesa abordar en esta sesión 7 y 8 son valorizaciones, ¿correcto? Referente a las valorizaciones, indicarles en primer lugar cuál es la definición, qué se entiende por valorización. Y para ello decimos que las valorizaciones son cuantificaciones económicas de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. ¿Correcto? Eso es valorización, es la cuantificación económica
de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. Asimismo, el artículo 194 del reglamento de la ley nos dice, ¿no?, que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y que serán elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista. Entonces decimos aquí que hay dos alcances, por decirlo de una manera. Por un lado, decimos que las valorizaciones representan esas cuantificaciones económicas de lo que se ha avanzado en un periodo, ¿correcto? Y por otro lado, también decimos que las valorizaciones son pagos a cuenta y que estos son elaborados los últimos días de cada periodo previsto en las bases o en el contrato, por el inspector, supervisor y el contratista, ¿no? Entonces, esos alcances incluso, ¿ya?, van a tener como que dos también aperturas. ¿Por qué les digo? Porque en obras por administración directa, pues no queparía esa definición de pagos a cuenta, ¿sí? El primer alcance del decreto supremo que dice cuantificaciones económicas de un avance físico, eso es válido tanto para obras por contrata como para obras por AD. En esas dos formas de ejecución, las valorizaciones cumplen el mismo rol, ser cuantificaciones económicas de lo que se ha avanzado en un periodo determinado. Adicionalmente, solo en una obra por contrata, solo en ese tipo de obras, decimos que las valorizaciones cumplen otro rol, que es el de pagos a cuenta, porque allí, solo en obras por contrata, las valorizaciones las usamos para pagar al contratista y estos van a ser elaborados los últimos días de cada periodo previsto en las bases. Es decir, si mi periodicidad es quincenal, ¿cuándo es el último día? Los 15 de cada mes. Si mi periodicidad es mensual, ¿cuándo es el último día? Los 30 o 31 o el último día que se tenga, como febrero, ¿no?, que es 28 o 29. Y esto es realizado por el inspector o supervisor y el contratista, ¿sí? Aclarado esto, vamos a continuar. Lo que estamos viendo en estos instantes es la dinámica de cómo más o menos se trabaja una valorización, ¿sí? En este sentido, vamos a poco tomar en cuenta que tenemos un periodo. Vamos a suponer que es noviembre, ¿correcto? Entonces, mi periodicidad me indican que es mensual. Entonces, yo entiendo que si mi periodicidad es mensual, el tiempo que yo tengo para valorizar es de todo este mes, ¿no? El cual implica desde el día 1 hasta el día 30 de noviembre, ¿no es cierto? Esa es mi periodicidad mensual. Y mi último día de esa periodicidad mensual es 30 de noviembre, ¿correcto? Entonces, como yo no se me escucha, chicos, creo que sí se me escucha, ¿no? Jorge, sí se me escucha, creo que es un... A ver si me confirman, si me están escuchando. Sí, ¿verdad? Ya, ok. Ok, gracias. Entonces les decía que en esta periodicidad, que vamos a suponer que es noviembre, y hasta el último día de noviembre se tendrá que hacer la gestión, ¿no? Hasta el último día de noviembre se tendrá que hacer la gestión de esta valorización. Ahora, tenemos que evaluar en esta periodicidad, ¿no es cierto?, qué partidas se hicieron. Y de pronto yo establezco que son 4, o mejor dicho, registro, que son 4 las partidas que se han hecho en este mes de noviembre. Se ha trabajado excavación, se ha trabajado vaciado, se ha trabajado encofrado y desencofrado, y se ha trabajado control. Son 4 partidas que se han trabajado en este periodo, ¿no es cierto?, que es noviembre, ¿no? Entonces son las que se hicieron. Yo no las inventé, yo no las proyecté, son los que se hicieron. ¿Ya? Y aquí mucho cuidado también, porque nos acostumbramos a veces a proyectar partidas que no se hicieron. No vaya a ser que por ahí justo llegue Contraloría, ¿no?, y vea que tú estás valorizando partidas que no están, o sea, partidas fantasmas que no se han hecho. Tengamos mucho cuidado con eso. Mejor déjalas, si no sabes si las terminarán, déjalas para la siguiente valorización. Ahora, tenemos entonces esas 4 partidas, y dentro de esas 4 partidas, ¿qué necesitamos para valorizar? Necesitamos saber cuánto metrado se ha hecho
en cada una de estas partidas en esta periodicidad mensual. En cuanto a los metrados, nosotros los solemos llamar metrados de avance. Los metrados que han hecho durante todo este periodo de, valga la redundancia, de toda esta periodicidad que me toca valorizar, esos son mis metrados de avance, ¿no es cierto? Para la partida de excavación, vaciado, encofrado y control, ¿no? En cada una de ellas está con naranjita nuestros metrados de avance, los que solamente se han hecho en este periodo, incido nuevamente, ¿sí? Ahora, yo no podría solamente con los metrados, pues, hallar esa cuantificación económica. Yo no podría hallar cuánto en realidad entonces se ha avanzado en mi obra respecto a lo que proyecté. Entonces, mi punto de inicio sí es mi metrado de avance por cada partida, que yo lo registraré, que yo lo mediré, que yo lo tomaré en cuenta. Pero esto lo tenemos que transformar a un monto económico. ¿Cómo transformamos este metrado de avance a mi monto económico? Multiplicándolo por un precio unitario. Este precio unitario no lo invento, este precio unitario es el que está en tu expediente técnico. Entonces tú lo multiplicas por ese precio unitario que está en tu expediente técnico y obtienes un valorizado de la partida de excavación, de la partida vaciado, de la partida encofrado y desencofrado, de la partida control. ¿Y qué hacemos? Sumamos, ¿no? Excavación, vaciado, encofrado y control. Sumamos todo eso, porque esto es algo común. No podríamos sumar los metrados, ¿no? No habría forma de unificar, pero sí el dinero lo podemos sumar. Entonces me sale un monto que se llama costo directo. Y a esto, pues, vamos a añadir los costos indirectos, que también están en concordancia a nuestro presupuesto, ¿sí? Entonces, eso significa, estimados participantes, valorizar. Transformar lo que van avanzando, que se llama metrados de avance, lo que van ejecutando en un periodo, o mejor dicho, esos metrados que van haciendo, transformarle a un monto económico, con eso obtenemos la cuantificación económica y por ende los avances o el avance que se ha tenido en ese periodo. Y es en función, nuevamente refiero, en ese periodo únicamente, ¿sí? Muy bien. Luego es importante también que ustedes sepan, dados esta importancia que tienen estas valorizaciones, dada su contextualización álgida de las valorizaciones, es importante regirlos a un marco normativo, porque imagínense que sobre todo en obras por contrata, con las valorizaciones te van a pagar. Entonces, imagínense que yo, supervisor, se pueda prestar a que yo, pues, haga tal vez las cosas a mi manera, o que el contratista manipule, ¿no? Para que se den las cosas a su manera, como se dice, queriéndole sacar la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces, no podría ser así, que yo, Elena Quevedo, maneje como yo desee estas valorizaciones, que la ingeniera Paredes lo haga como ella desea, no. Sobre todo porque, como les digo, con las valorizaciones se entiende cuánto se tiene que pagar a ese tercero. Más que nada, allí es el tema. Entonces, tal cual, tenemos para las obras por AD, como para obras por contrata, tenemos reglamentos. Para obras por AD, por ejemplo, transitoriamente, porque ya está en camino una ley para obras por AD, pero ahorita de forma transitoria, está la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. Claro, no nos da mucho alcance, es solamente creo que una hoja y media, nada más, no hay muchas más cosas, pero bueno, es lo que hay y lo respetamos. En obras por contrata tenemos muchos más alcances. Tenemos la ley de contrataciones con el Estado, la 30.22.5, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 344-2018-F. ¿Correcto? Ahora, eso es importante que ustedes sepan, que las valorizaciones, ya sea para obras por AD o ya sea para obras por contrata, vamos a contextualizarlo en función a la ley 30.22.5 por ahora. No sabemos si la otra ley que viene en camino tenga algún alcance de liquidez, perdón, de valorización para obras por AD. No lo sabemos. En la resolución de Contraloría, la 30.22.5, no había nada. Es por eso que nos cogían muchas cosas de la ley de contratación con el Estado y su reglamento. ¿Ya? Pero bueno, hoy en día trabajamos tanto para obras por AD como para obras por contrata en relación a lo que nos dice este decreto supremo.
el cual se encuentra también alineado a la ley 3022.5. Y es la que estamos mostrando. Esta ley, la actual, es la 3022.5 y ha tenido diferentes también modificaciones, algunos artículos. El reglamento base sigue siendo el 344-2018-F, ese sigue siendo. Pero ese reglamento ha ido modificándose en ciertos artículos, actualizándose, y se han dado a través de todo este listado de decretos supremos, siendo el último el 308-2022-F. Probablemente este año, tal vez en diciembre, que les gusta sacar mucho el tema de a veces de reglamentaciones, saquen algo, no lo sabemos, pero por ahora no se tiene ningún decreto supremo del 2023, solo tenemos del año pasado, que es el último de 300, que ha modificado, como le dije, ciertos puntos, ¿no? Entonces nosotros también, en cuanto al trabajo de las valorizaciones, nos vamos a ceñir a esto, a la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Es importante también que sepan ustedes que no hay un solo tipo de valorización. Tenemos diversos tipos de valorizaciones. Una de las valorizaciones que tenemos es la de obra principal, es la más común, es la que todos trabajamos, porque nosotros tenemos un expediente técnico original. Entonces, ese expediente técnico original necesita valorizarse. Entonces, lo que normalmente valorizamos en nuestro proyecto son las de obra principal, porque esta va en concordancia a tu expediente técnico original. Así es que es la que por naturaleza hacemos en nuestro proyecto. La de obra principal, recuerden que se proviene de tu expediente técnico original, tal cual, sin que hayas hecho alguna modificación. Luego tenemos las valorizaciones de adicionales. Estas están establecidas también sus alcances en el artículo 205 y 206 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Estas valorizaciones de obras principales provienen de los expedientes técnicos de adicional de obra. De allí provienen, ¿ya? De los expedientes técnicos de la prestación adicional, ¿correcto? Entonces, básicamente, en cuanto a esto, decirles que van a estar solamente las valorizaciones ceñidas a esas partidas, ¿ah? A las que estén en el expediente técnico original. No tiene nada que ver las que estén en el expediente técnico original, solo las que estén en el adicional. Luego tenemos las valorizaciones de mayores metrados. Estas valorizaciones de mayores metrados provienen de justamente los mayores metrados que nosotros tenemos en obra, que son en sistema de contratación precios unitarios. Ahí se dan los mayores metrados y esto se tiene que valorizar aparte. Eso también está a sus alcances en el artículo 205 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Luego tenemos las valorizaciones de costos directos y gastos generales variables. Esta valorización, sus alcances también están establecidas en el artículo 171 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Y aquí, indicarles que estas valorizaciones van a surgir o provienen de la aprobación de las ampliaciones de plazo. Entonces, al aprobarse una ampliación de plazo, dependiendo de su evaluación y sus contextos, ¿no? También se aprobarán las ampliaciones de plazo. Entonces, ¿por qué? Porque los gastos generales variables dependen del tiempo. Entonces, al ampliarse el tiempo, pues también se tiene que ampliar gastos generales variables, analizando bien también el contexto, ¿sí? Esto también está respaldado en el artículo 171. Y luego tenemos las valorizaciones de intereses por demora en el pago. Estas valorizaciones por intereses o de intereses por demora en el pago está establecido también en el artículo 194, ¿correcto? Está establecido en ese artículo. Y básicamente, en este tipo de valorización se genera porque la entidad no ha pagado en el plazo previsto. Las valorizaciones por contrata tienen un plazo para que puedan ser pagadas. Cuando no se cumple ese plazo establecido en el reglamento, entonces lo que tranquilamente va a pasar aquí es que se generen pues un pago, ¿no? Por esa demora. Tú debiste pagarme máximo tanto, no me estás pagando, me estás pagando un mes después.
Entonces, ese mes después es ya generación de un pago por demora. Es un interés, ¿no? Que se genera porque no nos han pagado en el plazo previsto. ¿Ya? Entonces, estos son los diferentes tipos de valorizaciones. Asimismo, es importante conocer que cuando hablamos de valorizaciones, ustedes vinculen a que estos dependen del sistema de contratación. ¿Ya? Eso significa que mis valorizaciones van a gestionarse, van a elaborarse tomando en cuenta cómo es la forma que contraté, ¿no? Con la otra parte, dado ese tratamiento que tienen que darle a esos metrados por fines de pago. ¿Ya? Entonces, ya decíamos nosotros que los sistemas de contratación tienen un contexto, ¿no? Y que estos son de tres tipos. Los sistemas de contratación son tres: el precios unitarios, el suma alzada y el mixto. En cuanto a los sistemas de contratación a precios unitarios, ¿sí? Aquí se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Así se valoriza si el sistema es a precios unitarios. Si el sistema esa suma alzada, se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra del expediente técnico. Y en el sistema mixto, pues cada componente trabajará como tenga su sistema. De repente hay un proyecto con dos sistemas, entonces el sistema precios unitarios trabajará como le corresponde y el suma alzada como le corresponde. Es importante tomar en cuenta que corresponde al contratista y al supervisor o inspector en forma pues conjunta formular y valorizar los metrados pues de forma conjunta, ¿no? De forma conjunta formular y valorizar pues, los metrados de las obras que se han ejecutado. Para eso es importante que ambos profesionales coordinen, no para confabular, ¿no? No para decir ¿y cuánto es la mía y cuánto es la tuya? No, sino que se reúnan para poder hacer este registro idóneo y creo yo también saludable en cuanto a los metrados que considerarán con fines de valorización, metrados que tengan concordancia con lo que se ha hecho y con lo que realmente pues corresponda, no inventando, no quitando, ¿no? No, sino realmente como debe de ser, con la verdad, ¿no? Cuántos metrados han hecho y cuánto esto va a equivaler pues al pago, ¿no? Es importante ello porque ambos profesionales son los responsables pues del proyecto, ¿sí? En cuanto al sistema de contratación, en este caso, el sistema de contratación decíamos que hay tres: suma alzada, precios unitarios y mixto. Referente al sistema de contratación suma alzada, decimos que esto solamente se considera para obras por contrata. Solamente obras por contrata aplica el sistema suma alzada. Obras por contrata, suma alzada. O también puede ser precios unitarios, ¿ah? Contrata. Entonces, en contrata, suma alzada, ¿ya? También, perdón, en obras por contrato solamente suma alzada, ¿no? Obras por contrata. Obras por AD es precios unitarios. Obras por contrata, su sistema de contratación es suma alzada. También aplica precios unitarios. Obras por AD solo aplica precios unitarios, ¿ya? Entonces, en cuanto al suma alzada, que aplica obras por contrata, ¿no? Esto es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades están definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Aquí es recomendable indicarles que para este sistema suma alzada, se aplique, ¿no? Se tenga que considerar en obras verticales, por ejemplo, obras de edificación. Aquí la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, ¿sí? Además de eso, en cuanto a lo que es el sistema de contratación a suma alzada, hay un orden de prelación a cumplir, ¿no? Primero, acá prevalecen los planos, luego las especificaciones técnicas, tercero es la memoria descriptiva y cuarto es el presupuesto, ¿no? Este es el orden de prelación de importancia, ¿ya? En cuanto a este sistema también de suma alzada, acá se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto. Por ejemplo, tenemos dos partidas, encofrado y desencofrado y concreto.
En cuanto a la partida de encofrado y desencofrado, el metrado contratado es de 100 metros cuadrados. El ejecutado es de 80 metros cuadrados. El metrado que valorizaré, ¿cuánto es? 100 metros cuadrados. O sea, porque aquí en suma alzada se hace lo contratado. O se, en todo caso, se va a considerar lo contratado. Acá no hay reducción de metrado, ¿sí? En cuanto a la partida en concreto, F'C 210 kilos centímetro cuadrado, el metrado contratado es de 200 cubos, pero yo ejecuto en campo 250. Entonces, el metrado que valorizo, ¿cuánto será? 200, porque eso contraté. Acá no hay consideración de un mayor metrado, ¿sí? Asimismo, en este sistema de contratación suma alzada que solamente aplica esta obra por contrata, tenemos un ejemplo de una obra que es una posta de salud bajo el sistema suma alzada. Aquí en los planos indica, por ejemplo, que los pisos sean de terrazo pulido, las especificaciones de cerámicos, la memoria descriptiva nos dice que serán los Z vinílicas y finalmente los presupuestos nos dice que serán los Z venecianos. Entonces, de acuerdo con la prelación de ejecución establecida y que ya también lo vimos, pues lo que prevalece son los planos. Así es que tendremos que ejecutar, como dice los planos, es decir, los pisos serán del tipo terrazo pulido y se pagará como los Z venecianos, ¿ya? Eso es también importante tomarlo en cuenta, ¿ya? De acuerdo también a lo que son las valorizaciones, decíamos que aquí no aplica ni el mayor metrado ni la reducción de metrado. Lo que aplica son adicionales, lo que aplica son adicionales también con deductivos vinculantes. En tanto, si por ejemplo yo estoy en mis valorizaciones, tengo 5 valorizaciones como lo estamos observando, y en la penúltima tengo un acumulado de 190, de 200 que es mi contratado, entonces, mi única opción que voy a tener en la valorización 5 es que yo valorice con 10 en el papel, ¿no? Con 10 para cerrar a 200. Porque acá no va a haber la gestión del mayor grado ni del menor. Por lo tanto, se tiene que cerrar con lo que nos falta. Así tú hayas hecho más, así hayas hecho menos, con lo que nos falta nada más. ¿Sí? Y de pronto lo que sí se va a gestionar, como les decía, son las adicionales y los adicionales con deductivos vinculantes. Bien, ahora vamos en cuanto al sistema de contratación, precios unitarios. Precios unitarios, ¿no? Aquí se ha corrido. El precios unitarios, ya. El precios unitarios, el sistema de contratación de precios unitarios aplica tanto para los sistemas de contratación a administración directa como contrato, ¿ya? Y esto es aplicable cuando no puede conocerse, nos dice con exactitud o precisión, las cantidades o magnitudes requeridas. Esto es recomendable para obras verticales, por ejemplo, obras de saneamiento, obras viales. Aquí se valorizan las cantidades realmente ejecutadas, ¿no? Se valorizan las cantidades realmente ejecutadas. Tenemos dos partidas. Tenemos la partida encofrada y desencofrado, con nuestro metrado contratado de 100 metros cuadrados. El metrado ejecutado es 80 metros cuadrados. El metrado a valorizar es 80 metros cuadrados. O sea, acá sí hay reducción de metrado, ¿no? Acá sí, porque es precios unitarios. En cuanto a la partida concreto, F'C 210, el metrado contratado es 200 metros cúbicos y el metrado ejecutado es 250 metros cúbicos. Entonces, el metrado a valorizar, ¿cuánto será? 250 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque acá sí hay consideración del mayor metrado. Lo único que 200 cubos se generarán como obra principal y 50 cubos se generará como el mayor ¿no? metrado, ¿sí? Para el caso de obras, nos dice, para el caso de obras, hay que tomar en cuenta que el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto que la entidad proporciona en sus bases, los planos y especificaciones técnicas. Se valorizan en relación a su ejecución real y por un plazo y por un determinado plazo de ejecución. Este sistema se aplica en obras donde hay grandes movimientos de tierras, tales como carreteras, saneamiento, canales, presas, túneles, y demás, ¿sí? En cuanto
nuevamente decimos que aquí en lo que es este sistema de precios unitarios se aplica tanto para obras por administración directa como para obras por contrata. Acá, por ejemplo, vamos a tener un proyecto de una carretera y en los planos nos están indicando que el espesor es de 1 pulgada, ¿no? Del asfalto. En las especificaciones me dicen que el asfalto debe tener 1,5 pulgadas de espesor. En la memoria descriptiva me dice que el asfalto debe tener 2 pulgadas de espesor y en el presupuesto me indican que la partida debe tener 0,5 pulgada de espesor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se le pagará al contratista? Aquí entendemos que en este sistema no existe un orden de prelación, por lo tanto es recomendable que se haga la consulta al proyectista, es decir, al consultor de obra, para que determine lo que corresponde a utilizar en la obra, ¿no? Ahora, en referencia a lo que es el presupuesto, ¿no? De igual manera, en este caso tenemos un contratado de 13.000 metros cuadrados y en la valorización penúltima tengo 12.000. Entonces acá hay 3 escenarios. Primero es que hagamos los 1.000 y con eso queda todo bien. No voy a generar ni un mayor metrado ni una reducción del metrado. Todo estaría muy bien si que hago solamente 1.000 más. Pero ¿qué pasa si hago 500? Entonces llegaría a un acumulado de 2.500. Con eso se generaría una reducción del metrado para esta partida. Pero puede que, y se gestionará, ¿no? Y puede que también haga, pues, 1.500 y con eso llegaría a 13.500. Y eso también es válido. Lo único que cerraríamos los 13.000 como obra principal y los 500 como un mayor metrado, ¿sí? Bueno, y los mixtos tienen un poco de cada, ¿no? Hay proyectos que tienen sistema de contratación mixto porque integran los dos componentes, tanto el horizontal como el vertical. Por ejemplo, los condominios son verticales y el saneamiento horizontal. Entonces acá, pero es un solo proyecto. Entonces aquí lo que va a realizarse es que las obras verticales sean por suma alzada y las horizontales por precios unitarios, ¿no? Y así se trabaja independientemente cada uno de estos, ¿no? De estos dos, valga la redundancia, componentes para que cada uno tenga su sistema de contratación. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? A ver, dedito arriba si vamos entendiendo, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Muy bien. Es importante, chicos, que ustedes entiendan, esto es para ustedes, así que tratemos en lo posible de concentrarnos este corto tiempo que tenemos para que lo puedan sacar el máximo provecho, ¿sí? Muy bien. Les decía que las obras, perdón, las valorizaciones ya tienen un contexto, ¿no? Las valorizaciones, si es para una obra por AD, no se pagan, ¿no? No tienen el concepto de que sirven para pagar. En una obra por AD, las valorizaciones me sirven para saber cuánto he avanzado en mi obra y si es que esto está en concordancia a lo que programé. O sea, vemos básicamente avances en función a las cuantificaciones económicas en una obra por contrata, adicionalmente a lo que he mencionado, que es para poder visualizar los avances en función a las cuantificaciones económicas, adicionalmente se tiene que considerar que con las valorizaciones voy a pagar al contratista, porque ahí voy a saber cuánto me toca pagarle, ¿no? Y que ahí hemos indicado que se ve las cuantificaciones económicas, por ende, con esa misma cuantificación económica, yo tengo que aplicar ciertos criterios para saber cuánto me corresponde pagar al contratista por ese avance que él ha hecho en ese periodo. Por lo tanto, también aplica el tema de los pagos, ¿no? De los pagos que se hagan de esa valorización en función a un plazo, porque yo tengo que pagar a esa persona que he contratado o a esa empresa que he contratado, yo le tengo que pagar. ¿Y cómo como entidad le voy a pagar a ese tercero que le he encargado una tarea? ¿Cómo? Con las valorizaciones. ¿Mm? Y no solo con las valorizaciones, ¿no? Es con todo un informe de obra y donde dentro de esta están sus valorizaciones. Bien, ¿ya? Respecto a lo que es los plazos,
¿no? Los plazos para lo que es el pago de las valorizaciones, vamos a indicar en primer lugar que tanto el profesional llamado residente como supervisor, inspector de obra deben de coordinar, deben de verificar de forma, ¿no?, conjunta los metrados que van a tener que trabajar. ¿Por qué les digo eso? No tanto porque, bueno, a las finales cada uno trabaja por su parte, ¿no? El contratista valoriza lo que él cree que ha hecho y lo que, bueno, está en su razón. El supervisor hará lo mismo, pero muchas de las veces llegan a conflictos, ¿no? Porque el contratista dice, yo he metrado tanto que por lo general siempre va a ser mucho más alto y el supervisor siempre te baja, ¿no? O sea, siempre es la pelea ahí. Pero por eso, para evitar esas peleas y que se dilate el tiempo, es que se debe de coordinar. El problema se aliviaría si es que ambos estarían en obra de forma permanente, como dice el reglamento. Sin embargo, ni el uno ni el otro. Entonces no saben ni lo que hacen, ni cuánto han avanzado. Se confía, de pronto avanzaron, pero el supervisor no lo quiere pasar porque está mal hecha la partida o porque no hubo presencia del profesional. Y entonces entran todos estos detalles, ¿no? Que lejos de ayudar, pues perjudican al proyecto. Pero bueno, eso es lo que debería de hacerse. Ahora, en cuanto al plazo, como ya les mencionaba, todo inicia en el residente, ¿no es cierto? El residente es el que va a encargarse de realizar esta valorización, teniendo un plazo hasta los últimos días de esa periodicidad, ¿no? Luego lo entregas el último día de cada periodo, es decir, de la quincena a los 15 o de los mensuales los 30 o 31. Ese es el último día para entregar los informes de obra con la valorización. Luego el residente lo pasa a posar supervisor en esa fecha y el supervisor tiene a partir del primer día del mes siguiente, de 5 días calendarios, para poder también revisar y aprobar esa valorización. Y la entidad tiene hasta el último día de ese mes para poder pagar esa valorización. Pasado ese tiempo se generan los intereses por demora en el pago y eso se tiene que, digamos, reconocer, se tiene que gestionar en base a los artículos legales, ¿no? De conformidad con los artículos 1234, 1245 y 1246 del Código Civil, ¿ya? Aquí un poquito para que ustedes puedan tener más claro, tenemos 2 meses, por ejemplo, mes de mayo y mes de junio, ¿no? Entonces en mayo, supongamos, perdón, en abril y mayo, ¿no? Entonces en abril, si la periodicidad para hacer y gestionar esta valorización es mensual, entonces yo entiendo que el último día de ese mes de abril tengo para entregar como contratista mi informe de obra con las valorizaciones al supervisor hasta el 30 de abril. Pero más o menos entre el 25 y el 30 yo tengo que estar cerrando mis metrados de forma conjunta, ser residente, supervisor, tengo que estar chequeando, verificando, armando el informe. Y el supervisor tiene a partir del primer día hábil del mes siguiente. El primer día hábil del mes siguiente, en el caso de mayo, no es primero, sino 2, ¿no? Entonces, del 2 al 6 de mayo son sus 5 días calendarios que tendrá el tiempo el supervisor para poder aprobar y tramitar esta valorización. Y la entidad tendrá hasta el 31 de mayo, que es el último día del mes siguiente, para poder pagar esta valorización. Vencido el plazo indicado aquí, se genera el derecho de pago de intereses legales por demora en ese pago, ¿ya? Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en este periodo, ¿no? Es con los que hemos pasado el mes de octubre. Entre el 25, si la periodicidad es mensual, entre el 25 y el 31 se ha tenido que hacer cierre de metrado de forma conjunta. La cosa es que hasta el 31 de octubre ha tenido el contratista para entregar a través del residente pues este informe de obra con la valorización. Y luego el contratista, perdón, la entidad llegó a las manos del supervisor, hasta el 31 se entregó al supervisor, desde el 25 al 31 se empieza a hacer el cierre de metrado de forma conjunta. Ya hasta el 31 tiene el residente para entregar al supervisor. El supervisor tiene a partir del primer día hábil del mes siguiente, 5 días calendarios, para poder hacer la aprobación y trámite. Ya que en este caso sería noviembre, el 1 de noviembre es feriado, sería hasta el 6 de noviembre también, ¿no? Entonces, hasta el 6 de noviembre se tiene para hacer la aprobación y trámite, ¿no? Correspondiente. Y hasta el 30 de noviembre se tiene para poder
pagar esta valorización de octubre. Pasado ese plazo, si ha pasado el 30 de noviembre, comienzan a correr, si es que tú también como contratista lo deseas hacer, comienzan a correr el plazo del pago, que se genera por haberse vencido, pues, esta fecha, ¿no? Se generan los intereses legales, ¿sí? Nos indica también la normativa que si surgieran discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el supervisor o inspector o la entidad, según sea el caso, según se presente, se resolverá, nos dice, en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte pues no controvertida. Si la valorización, nos dice, de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 5% del contrato actualizado, a la parte interesada podrá someter dicha controversia a conciliación y arbitraje o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda, dentro de los 30 días hábiles siguientes de haber tomado nuestro conocimiento de dicha discrepancia. Es preferible, nos dice, dejar las discrepancias para la liquidación del contrato, ya que iniciando un procedimiento de conciliación o arbitraje, es posible que la obra termine y aún esto no se solucione. O sea, demora mucho este proceso, ¿no? Bien, poco como resumen para poderles indicar las valorizaciones y metrados tal cual así lo estoy mencionando. Está establecido en el artículo 194 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el cual establece que las valorizaciones son pagos a cuenta, tienen el carácter de pagos a cuenta y que estos son elaborados el último día de cada periodo, el último día de cada periodo previsto en la base, por el inspector o supervisor y el contratista. Y tienen un proceso a seguir, ¿no? Como ya lo he mostrado anteriormente. Ahora nos dice que si no se paga en ese plazo establecido tal cual lo estamos observando y tal cual también lo mencioné, pues van a generarse el tema de intereses legales. Para el pago de las valorizaciones, nos dice aquí, se formulará una valorización de intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes. También en cuanto a lo que son las valorizaciones en función a sus sistemas de contratación, entendamos que las valorizaciones con sistemas de contratación precios unitarios se formularán en función de los metrados ejecutados o realmente ejecutados con los precios unitarios ofertados, los que ha ofertado el contratista en el proceso de selección. Se agrega a ello los gastos generales, la utilidad ofertada por el contratista y se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general de las ventas, que es el de 18%. En cuanto a los sistemas de contratación a suma alzada, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados, aplicando las partidas y precios unitarios agregados de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar. Significa que en este sistema de suma alzada se va a valorizar en función a las partidas contratadas, en función a los metrados contratados, que si bien es cierto voy a ejecutar, pero que se van a alinear no a lo que realmente ejecuto, sino a lo que contraté. Y yo añado una palabra más, que para mí también es importante que se sepa, ¿no? Suma alzada es en función a los metrados contratados prorrateados. Es decir, yo no me puedo pasar de lo que contraté. Yo puedo ejecutar diferente a lo que contraté, pero me van a siempre valorizar lo que contraté y de forma prorrateada porque tiene que darse en función a los meses que realmente se está también haciendo la ejecución de la partida. No puedo valorizar mis metrados en un mes que en mi calendario no indique que se hace esa partida. O sea, hay que ser consecuente también con eso, porque todo es en función a lo contratado, a lo proyectado, ¿no? No puede pasarse de lo proyectado, salvo que sea un adicional y que se generará una valorización adicional, pero en cuanto a una obra principal, va a ir en función a lo que contraté. Aquí se agregan los gastos generales, utilidad ofertada, y de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general de las ventas. No olvidar que en las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, y en el caso de la obra bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver
las valorizaciones de obras principales. Vamos a ver valorización de obras principales. Ahora, en relación a la valorización de obras principales, ya les decía a ustedes que estas se van a generar en función al expediente técnico original, ¿no? Valorización de obra principal se va a trabajar en función a la valorización de obra principal. Para ello, ya decía que los alcances los encontramos en el artículo 194 del Decreto Supremo, que son pagos a cuenta, que su periodicidad es mensual o quincenal, su elaboración es en forma en conjunta, residente, inspector o supervisor, los tipos de valorizaciones principales, ¿no? O de obra principal, van a aplicar tanto a lo que es suma alzada, precios unitarios, se puede ser también mixto. En cuanto a precios unitarios, la valorización va a ser metrados ejecutados por precios unitarios ofertados, más los gastos generales ofertados, más la utilidad ofertada. En cuanto a obras a suma alzada, la valorización es igual metrados ejecutados contratados por el precio unitario del valor referencial, más gastos generales del valor referencial, más la utilidad del valor referencial. Bien, aquí estamos observando una estructura de una valorización, ¿no? Tiene partes, cabeza, cuerpo y pie como un presupuesto. En la cabecera lo establecemos con los datos generales del proyecto. En el cuerpo van a ser mis partidas que están consignadas también en el presupuesto, es por eso que se añade unidad de medida, metrado, precio unitario, precio total. Lo mismo se establece en el pie de la valorización, los componentes del pie del presupuesto, y esto se hace intervenir en lo que es el complemento, ¿no? El complemento se tiene aquí los avances anteriores, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar, ¿no? Son cuatro campos que se tienen que adjuntar a la estructura del presupuesto, ¿no? Ya lo vamos a ver en una hojita de Excel también, ¿ya? Ahora, decíamos que las valorizaciones tienen dos contextos. Obras por AD, obras por contrato. En obras por AD, las valorizaciones básicamente me van a servir para determinar la cuantificación económica, producto de eso el porcentaje de avance, y con eso conocer la situación de la obra y actuar, ¿no? De lo que nos salga. En obras por contrata, adicionalmente es para saber cuánto se tiene que pagar y por lo tanto ahí van a intervenir otros aspectos. En obras por AD, básicamente tenemos la estructura de la valorización y de aquí nos va a salir el porcentaje de avance físico. Pero en obra por contrata, adicionalmente a esta estructura que lo trabajamos pues para todo, adicionalmente se tiene esto, ¿no? Los resúmenes de pago para poder saber cuánto me toca pagarle al contratista. Dado que las valorizaciones en obras por contrata se entiende como pagos a cuenta. Entonces, aquí se tiene que sacar cuánto realmente le tengo que pagar al contratista. Y aquí van a intervenir varios aspectos, como ustedes están viendo. Intervienen los reajustes, intervienen los adelantos, por ende, las deducciones del reajuste, del adelanto que no corresponde. También intervienen las amortizaciones, bueno, las valorizaciones netas también, ¿no? Intervienen aspectos sumamente importantes, vuelvo a repetir, de conocerlo para que usted pueda aplicarlo esto cuando gestione una valorización de una obra por una obra por contrata, pero un poquito a grandes rasgos y estamos viendo qué aplica, ¿no? Esto lo van a tener todos, tanto obras por AD como para obras por contrato, de las obras principales, principalmente, ¿no? Van a tener esta estructura. Pero en obras por contrata, vuelvo a repetir, adicionalmente ingresa esta información. Ingeniera, y esta información que ingresa me va a permitir saber cuánto tengo que pagar. Por supuesto, ustedes están viendo ahí, dice consideraciones en el pago al contratista. Y solamente ahí, como está también establecido, es para obras por contrato. Entonces, ustedes están viendo acá, en el pie de la valorización, vamos a considerar la valorización contractual. Esta valorización contractual va a ser igual al costo directo, más gastos generales, más la utilidad. Y esto me va a dar un subtotal. Es decir, el subtotal es igual a la valorización contractual. Costo directo, gastos generales y utilidades. Pero fíjense que no solamente eso aplicamos, ¿no? Sino que tenemos que aplicar
A esa valorización contractual tenemos que aplicar el reajuste, porque la norma lo establece. La norma dice que las obras por contrata tienen el derecho de que se le aplique reajuste. ¿Y por qué, ingeniera? ¿Por qué tienen el derecho que se le aplique reajuste? Tienen el derecho que se le aplique reajustes porque sabemos que en el Perú y también en otros países probablemente se tiene lo que es la inflación, ¿no? Este fenómeno económico que se llama inflación. Entonces, esta inflación afecta no solamente a los recursos de primera pues necesidad, ¿no? Ni a todo lo demás, sino también aplica y también se ven afectados el sector de construcción, ¿no es cierto? Entonces, ante estos efectos de la inflación para el sector de construcción y cuando establecemos las obras, pues, o estos contratos, la ley nos refiere que se aplique reajuste para poder de una u otra manera, pues, apoyar al contratista ante esta situación que se genera y que no es culpa del contratista, ¿no? Entonces, el Estado respalda mucho, en realidad, a lo que es la inversión en este caso del contratista, de las empresas, apoya mucho a las empresas y un poco interpretando lo que dice la norma, ¿no? Nos refiere que la empresa o el contratista no se puede perjudicar. Entonces, ¿cómo yo le ayudo al contratista a que no perjudique? Entonces, yo como entidad que le he contratado, le voy a apoyar con un reajuste ante estos fenómenos de la inflación y para ello voy a tener que aplicar esta formulita que está acá, ¿no? Ese reajuste a la valorización es igual a la valorización contractual por el K-1. Esa valorización contractual está en la parte de arriba, ¿no? Es una cifra, es un monto económico, es costo directo, más gastos generales, más utilidades. Y el K es el coeficiente de reajuste, que eso proviene de la fórmula polinómica y que eso se aplica aquí, otra metodología, para pasar de la fórmula polinómica, que es una estructura matemática, a un valor nominal, jóvenes, porque si yo digo K y pongo toda mi estructura matemática, restar -1 y multiplicar por soles, no me va a dar ningún reajuste, ¿no? Entonces yo tengo que transformar esa fórmula polinómica, esa estructura matemática, a un valor nominal, a 1, 1.02, 1.05, no sé, lo que fuera. Y eso restarle menos la unidad. Y a eso recién multiplicar por la valorización contractual. Así tendré un reajuste que se tiene que pagar al contratista por efecto de la inflación, es decir, de la subida y bajada de los recursos. Claro, no siempre vamos a pagar a favor del contratista. En algunas ocasiones podemos también deducirle, ¿no? Porque no siempre es positivo el reajuste. Muchas veces también es negativo. O sea, yo como entidad le tengo que deducir porque se le pagó mucho el precio, pero es bien difícil en estos tiempos, ¿no? Mayormente es pagarle siempre de más porque las cosas siempre van en ascenso, ¿no? Bueno, luego se tiene el tema de los adelantos, ¿ya? En cuanto a los adelantos, funcionan como préstamos. Entendamos así, como préstamos. No es como adelantos tal cual lo plasma aquí. Porque el adelanto, ¿qué significa? Si tu sueldo es 1.000 soles y yo ya te he pagado al inicio de mes, yo te adelanté 200, a fin de mes te tengo que pagar solo 800. Eso es adelanto, ¿no? Si tú me pides algún monto, yo al final te pago el restante. No te puedo pagar nuevamente todo porque yo ya te adelanté. Entonces acá no funciona así. Se llama adelanto, pero no funciona así. ¿Cómo entonces, ingeniera, funciona? ¿Sí? ¿Cómo entonces aquí funciona? Funciona en el sentido de un préstamo. Ustedes cuando piden un préstamo a una entidad bancaria, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que te dan un monto X que tú lo has ido a solicitar y ese monto X que tú lo has ido a solicitar, tú les indicas que necesitas y que eso lo vas a poder pagar, por ejemplo, en 2 años, o en un año, o en 6 meses, lo que tú fueres, en función a la tasa. Y eso tú pagarás al banco un capital y un interés, ¿no es cierto? Por ese préstamo que te ha hecho. Y esto lo pagas todos los meses en función a tu cronograma de pagos.
Algo así funciona aquí con los adelantos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan cómo funciona, ustedes a los adelantos lo van a llevar amortización. Perdón, a los adelantos lo van a llamar algo así como un préstamo. O sea, en su mente va a estar un poquito entendiéndose así, porque en la norma y todo lo demás nos dice adelanto. Pero para ustedes va a ser algo así como lo que refiere pues a adelantos, ¿no? Es igual a préstamo. Entonces, como es un préstamo, ¿ya? Como es un préstamo, entonces hay que pagar por eso que te han emprestado, ¿no es cierto? Hay que pagar esa cómoda cuota y a eso llamamos amortización. También, ¿qué sucede? También sucede que esa amortización, o sea, esa cuota que tú vas a pagar por lo que te han emprestado, no se paga con interés, por supuesto, porque la entidad te lo da y tú le pagas solo lo que te prestó, acá no hay interés. Entonces, esta amortización, ¿no? Que se tiene que abonar, es tanto por adelanto directo como por adelanto de materiales, ¿no? Es por los dos, por adelanto directo y por adelanto de materiales. Y en cuanto a lo que es las deducciones del reajuste, ¿ya? Se genera en base a que, en este caso, la entidad dice, mira, yo te estoy pagando un reajuste de tu obra principal, pero no te voy a pagar un reajuste de ese adelanto que yo mismo te he dado, ¿no es cierto? Yo te pago un reajuste de tu obra principal, pero no te pago un reajuste de lo que yo te estoy emprestando. Por lo tanto, ahí viene este concepto de deducción del reajuste que no corresponde por adelanto directo. De igual manera, deducción del reajuste que no corresponde por adelanto de materiales. Eso es, ¿no? La deducción de reajuste. Y bueno, si ustedes ven, hay una estructura ahí que seguir, ¿no? Y cada una de estas consideraciones tiene una fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de la deducción del adelanto directo, la fórmula de la deducción del adelanto de materiales, esto es la fórmula de la amortización del adelanto directo, y esta es la formulita de la amortización del adelanto de materiales. Todo esto en función a lo que establece el Decreto Supremo 011-79-VC, ¿no? Ese Decreto Supremo nos da los lineamientos, ¿no? A seguir para poder nosotros aplicar esa formulita para poder saber cuánto finalmente hay que pagar al contratista. Y luego tenemos también las garantías, ¿no? Que eso también se tiene que aplicar aquí en lo que son valorizaciones de obras por contrato, ya sea valorizaciones en función, perdón, ya sean garantías en función a lo que son cumplimientos o cartafianzas, y que eso dependerán del proceso de selección, ¿no? Que se haya también aplicado para ese proyecto. Hasta que finalmente, pues, vamos a tener el total, la valorización total, que ahí también se está indicando cómo se determina, ¿no? Entonces, miren, básicamente por ahí son estos alcances sumamente importantes, ¿no? Recuerden que esto es para el contexto de saber cuánto se tiene que pagar al contratista, ¿ya? Entonces, eso quería a grandes rasgos poder explicarle. Ya la clase que viene vamos a trabajar ya con plantillas, ¿no? El material también ya está proporcionado a la empresa. Entonces, de pronto no sé cómo harán la gestión, si ya estará en la plataforma, y sería bueno que ustedes también conmigo lo podamos trabajar, ¿ya? Esto lo vamos a trabajar ya la clase que viene, ¿ya? Por hoy nos vamos a quedar ahí para poder dar lugar también a lo que son las preguntas. Muchas gracias. No sé si la empresa de pronto me va a ayudar con las preguntas. Sí, ingeniera, muchas gracias. Vamos a aperturar el momento de las preguntas, así que por favor, aquellas personas quienes quieran participar, levanten la mano para poder habilitarles el micrófono. Vamos a empezar con, tenemos de nombre ahí, ingeniera, dice. Por favor, habilitar el Ingeniero. micrófono. Ingeniero, buenas noches. Le saludo Orlando. Sí, buenas noches. Ingeniero, una consulta. Como todos nosotros sabemos, el expediente se realiza, pues, en un periodo de tiempo, ¿no? Y tiene una validez, creo que nos dijo, de 6 meses. Dentro de esos 6 meses, ¿qué pasa si entra en licitación y la empresa ganadora empieza a ejecutar a la posterior la obra, pero sale una directiva en la que indica algunas cosas
referentes específicamente hablando del sistema de desagüe, por ejemplo, pues los buzones son enmallados, ¿no? Pero sale una norma en proceso de ejecución que te indica que ciertos tramos no debe ir enmallado y la empresa asume esa normativa como referencia para ejecutar esos buzones específicamente hablando, ¿no? ¿Es factible eso, ingeniera? ¿O estaría la empresa violando lo que dice, pues, lo que está planteado ya en el expediente técnico? A ver, un poquito si le entiendo su consulta, cuando nosotros tenemos una obra, y ya sea que se haga en este caso por contrata, ¿no? Porque la forma de ejecución es contrata, ¿no? ¿Verdad? ¿Es Sí, contrata? ingeniera. ¿El sistema de contratación cuál es? Sí, Es precios unitarios, este, precios unitarios, supongo, por lo que es, no ten- me debería, imagino porque es por lo, algo de 27 millones, ingeniera. no, pero los sistemas de contratación se sugieren en función a las formas, o mejor dicho, a si son obras horizontales o verticales. En este caso, como es saneamiento, es obra Se está horizontal. hablando en este caso específicamente de un pavimentado que incluye el Ujú. sistema de agua y desagüe y el Ya, pavimentado es correspondiente. precios unitarios, son obras horizontales. Entonces se sugiere obras, por lo general va a ser precios unitarios por la cantidad de metrado que se tiene y porque no se tiene con exactitud, por lo que son grandes metrados. Entonces, ante esa situación hay un poco la incertidumbre del metrado y se opta por precios unitarios. Entonces, asumo que el sistema es precios unitarios. Entonces, en ese caso, ¿no? Ustedes tienen un expediente técnico original y que ese expediente técnico original sea contratado con la entidad tal cual está allí, con todas las partidas, con todos sus metrados. Pero ingeniera, el expediente está deficiente, no corresponde, o de pronto el cliente, que es la entidad, me sugiere que haga así o así. Bueno, puede pasar. Sabemos que los expedientes técnicos en su 95% son mal hechos, tienen deficiencias, omisiones. Y entonces el Estado es consciente de eso. Entonces apertura en sus normativas, como esta es una obra por contrata, entonces va a haber obras, en obras por contrata decimos que básicamente va a regir la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Entonces nos ceñimos a todo lo que indique ese reglamento, esa ley. Entonces, dentro de esa ley nos establece que podríamos generar un mayor metrado, una reducción de metrados, o tal vez un adicional, o tal vez un adicional con deductivo vinculante, lo que se aplique con el objetivo de que tu proyecto sea de calidad y cumple el objetivo. Porque tal vez, como estuvo planteado inicialmente en el expediente, no va a cumplir la finalidad, no va a cumplir el objetivo, o tal vez no me va a resultar un proyecto de calidad. Ante esa evaluación que lo hace el residente y en conjunto con su supervisor, entonces es donde se establece todas estas situaciones que podrían darse, estimado. Entonces, hay que analizar bien si va a ser un adicional conductivo vinculante, un mayor metrado, una reducción de metrado. Y lo que haya que hacer se hará porque lo que tú quieres es que la obra marche, ¿no? Sea de calidad, cumpla su objetivo, cumpla la metafísica. Entonces, lo que se genere se tendrá que dar. Ahora, hay que ver muy bien también, como es precios unitarios, se va a pagar lo realmente ejecutado, ¿no es cierto? Va a pagarse lo realmente ejecutado. Entonces, en función a toda esa situación y también tomando en cuenta que mis mayores metrados, mi reducción de metrados, mis adicionales o adicionales conductivos vinculantes, todo en conjunto, no puede superar el 50% del monto del contrato. ¿Me entiendes? Entonces, porque si es así, ya hay intervención económica, ¿no? Y ya pues esto se pone en riesgo. Entonces, básicamente, estimado, eso es. Ahora, tendría que analizarse los técnicos que realmente aplica y que realmente se ve como mejoras para el proyecto. Y si realmente lo amerita, se gestiona, pero como nos indican los lineamientos pues normativos. Ya, ingeniera, sino que el detalle del expediente manifestaba que los buzones deberían ser enmallados. Y la empresa lo ha ejecutado, lo ha ejecutado y han paralizado los buzones sin enmayar, solo de concreto armado, solo de concreto. Ya, Entonces, el empresario manifiesta que el expediente indica
que los buzones deben ser enmayados, pero el empresario indica que el Ministerio de, no se me fue la mente, ha sacado Ujú. una normativa en que no es necesario que ya sea enmayado. Por la envergadura de la obra manifestaban, porque esto va pues, de un distrito a un centro poblado que está casi prácticamente un recorrido de media hora y el proyecto es casi de 8 kilómetros de la ciudad al mismo centro poblado. Claro, Eso es lo que nos manifestó el empresario y han ejecutado esa obra de esa manera y paralizaron ahora por esos problemas, creo, si no me claro. equivoco. Lo que pasa es que el tema de los buzones, por ejemplo, se tiene que ver todo su tema estructural. Entonces, las alturas de estos buzones nos indican ya si es con acero, con refuerzo o no, pues porque si tienes un buzón, imagínate, de 3 metros de profundidad, no lo vas a hacer simple, ¿no? En la vida. Me parece que de 2 metros hacia abajo, o sea, mayor a 2 metros o 1,40, la verdad no tengo exacto el dato, ya se tiene que armar ese buzón, pero ¿quién lo va a sustentar? ¿O quién lo ha sustentado en todo caso en el informe el estructural, ¿no? ¿Quién ha hecho ese diseño de todos los elementos del saneamiento? O sea, si en el expediente ha dicho pues armado, tú lo tienes que armar. O sea, no tienes, salvo que tengas una opinión de la entidad a través del supervisor que te diga, mira, queda sin efecto que tú hagas, porque tú como contratista no te puedes ir a hacer algo que no dice el expediente, salvo que tengas una modificación, que se haya hecho el trámite y tú tranquilamente pues hagas otra cosa. Así hay opiniones de quien hay, o sea, hay que respetar el expediente, porque así también yo considero un poco mi experiencia las alturas, ¿no? Las alturas dependen o el tema de armado depende de las alturas. Entonces, imagínate, pues va a haber fluido, es una altura considerable, yo lo tengo que armar cuando es mucha altura y eso, como te digo, es todo un trabajo, un diseño estructural que se tiene que hacer, un diseño hidráulico, que ya los especialistas, supongo yo, en el expediente lo han tenido que ver, ¿no? Sí, ingeniera, ese es el detalle, porque actualmente pues, la zona, los buzones que se han hecho sobrepasan los 2 metros en ciertos puntos, no en todos, ¿no? Ujú. Algunos llegan a 1,20, Claro, 1,40, 1,60 en ese promedio por el relieve del claro. terreno. Ujú. Y pues los buzones siempre han sido ejecutados en Mayaos y también la Claro, zona o la carretera que se está ejecutando es una carretera y es también de alto tránsito, van claro, camiones, hasta tráiler mismo entran porque por la misma envergadura del centro poblado que ya tiene claro. ferreterías y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. eso fue el problema y la excusa de la empresa solamente dijo que salió una normativa del ministerio y por eso que ellos están acatando de hacer de esa manera. Pero siempre Eso tiene, claro, fue pero lo que nos sí, explicaron, lo que dijeron. claro, pero hay que respetar el expediente, eso es lo que yo voy. El contratista tiene que ceñirse mucho al expediente, así hay opiniones. Ya, por ejemplo, el contratista tiene que mandar una opinión al supervisor. Mire, hay una opinión del ministerio y hay lineamiento del expediente. Usted como supervisor, ¿qué me dice? Porque usted es el representante de la entidad y ahí recién te mandas a hacer, porque hay un expediente, ese es el tema, ¿no? Básicamente por ahí ha sido un poquito, creo, la Ujú. salida que debió tener. Pero eso habrá un peritaje, pues, ¿no? Que Ya, es, ingeniera, muchas gracias. ok. Excelente, muchas Sí, gracias. sí, me imagino, porque ahorita la obra lo paralizaron, ingeniera, y Bien, muchas gracias. Continuamos, por favor, con el señor Alexander Mendoza. Le podemos habilitar el micrófono. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniera, acerca del ejemplo que nos planteó acerca de, en el orden de prelación que los planos indicaban algo y al final en el presupuesto se consideraba otro monto, ¿no? Otro tipo de piso. En ese caso, no sería necesario un deductivo vinculante. Mm, Y la ujú. otra consulta disculpe, es si es que en el sistema de suma alzada se va a valorizar como máximo hasta el presupuesto que me indica el expediente, en todo caso, ya no sería necesario realizar mis metrados previa a mi valorización, porque ya prácticamente sé que la valorización máxima que puedo obtener es lo Ujú. que estipula mi expediente, ¿no?
¿Es eso Así. correcto? Eso sería. Sí, sí, Gracias, sí, María. gracias. Sí, Alexander, efectivamente, en lo que son valorizaciones, bajo el sistema de contratación suma alzada son los contratados prorrateados, pero de todas maneras tú necesitas tener tu control, por más que yo sepa que yo no voy a poder valorizar más de lo que está en mi expediente, de todas formas yo necesito llevar mi control, ¿no? Para, incluso para poder yo mismo pues saber cómo va el desarrollo y finalmente saber cuánto yo ejecuté y cuánto en realidad me ha indicado el proyecto, ¿no? O sea, como control sí lo necesito tener, pero en el papel yo no puedo valorizar más de lo que está establecido en el expediente, ¿no? Eso sí es un poquito en este sistema suma alzada, ¿no? Ante la otra pregunta, referente a lo que es el orden de prelación, aquí decimos que quien prevalece son los planos en suma alzada, o sea, lo que mande tu plano tú lo vas a hacer. Y así no te paguen por lo que dice tus planos, ¿me entiende? O sea, acá manda mis planos. Si mi plano me dice piso de terrazo pulido, yo lo hago como terrazo pulido, pero ingeniera, me están pagando más barato de lo que dice terrazo pulido. Lo siento, acá manda los planos. Tú lo haces como los planos y se te pagará como lo han establecido en el presupuesto, que es diferente a un deductivo vinculante. El deductivo vinculante es adicionar una partida nueva que no existe en el expediente técnico y vincularla con una partida que sí existe, que yo la voy a sacar. O sea, voy a meter una nueva para sacar una que ya estaba ahí y que no me permite cumplir el objetivo. Eso es deductivo vinculante. Excelente, muchas gracias. Sí, con eso ya creo que terminamos porque son 6:47 ¿Con y esta estaba... última o con esta No, cerramos? sí, porque ya tengo sesión nuevamente, por eso era hasta las 6:45. Está Sí, bien, disculpe. ingeniera. Sí, Perfecto. gracias. Muchas gracias. Que tenga una bonita Ya, noche. gracias a ustedes también. Bien, para los participantes quienes no han podido resolver sus preguntas, estamos atendiéndonos en los grupos de WhatsApp donde van a poder consultar, ¿ok? Por favor, no sé si pudieran encender sus cámaras durante unos minutos para poder capturar este momento juntos y así tener pruebas de que han sido parte de este curso. Aquellas personas quienes puedan editar sus cámaras. Excelente, muchas gracias Juan, muchas gracias Edith. Bien, muchas gracias. Vamos a habilitar esta captura para que tengamos pruebas de que han sido parte de esta clase. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Perfecto. Muchas gracias, María. Bien. Como último paso, voy a compartir mi pantalla. Les voy a explicar acerca, a ver. Bien. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Recordarles de que nuestra próxima clase es el día 8 del 10 del 11 y tenemos la última evaluación el día 10 del 11 del 2023, el viernes, ¿ok? La evaluación se va a habilitar a las 9 de la noche, ustedes ya tienen conocimiento acerca de eso. Y creo que hasta ahí sería la clase. Muchas gracias a todos por su participación y dedicación durante este curso. Ha sido un placer aprender y crecer juntos. Les deseo una buena noche y espero verlos en la próxima clase. Muchísimas gracias.